Buenas noches. Hoy vamos a estar con el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, del radicalismo, Rodrigo de Loredo, justo en un día en el que se anunció que mañana podría haber una ruptura de ese bloque en la Cámara de Diputados. También vamos a estar con Gabriela Renaudo, que fue la presidenta del coloquio de IDEA, que terminó el sábado en Mar del Plata, que se dijeron muchas cosas interesantes en ese coloquio, donde estuvo el presidente Milei, pero también los empresarios dijeron cosas importantes. Y también vamos a estar con Emilio Apud, exsecretario de Energía, para ver cómo viene el verano en materia de electricidad. ¿Va a haber cortes de luz? No va a haber, se habló de cortes de luz, pero ¿a quién va a afectar esos cortes? ¿Van a afectar a las empresas, a las familias? Vamos a hablar de eso con Emilio Apud. Antes quiero hablar de un par de cosas. Una breve, que es que hoy se disolvió la AFIP, el organismo recaudador de impuestos, pero no se alegre nadie porque los impuestos los vamos a ir pagando, tal como lo estamos pagando al día de hoy. Lo que sí va a haber es una reducción importante del gasto público porque se redujo la planta de personal, sobre todo se eliminaron más de 3.000 cargos, funcionarios, empleados, nombrados por el gobierno anterior de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Más de 3.000. Ustedes saben que ese organismo, la AFIP, es un organismo que tiene salarios excepcionalmente grandes para sus empleados, y ni hablar de sus jefes. Más de 3.000 empleados ingresaron en 3 años del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Bueno. El otro tema es esta pelea, este debate que se ha abierto entre el presidente Milei y Cristina Kirchner. Esto comenzó con una declaración que hizo Milei en un reportaje que le dio a nuestro colega Franco Mercuriali, en el que él señaló, Milei, que le gustaría también clavar el último clavo en el cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro. Obviamente que es una metáfora que se usa, pero no es una metáfora adecuada para un presidente de la nación. Había otras formas de decir que quería terminar con el kirchnerismo. Esto no es motivo para que Cristina Kirchner se victimice y le diga a Milei que la quiere matar. La verdad que nadie la quiere matar a Cristina Kirchner. Ella viene sosteniendo esto de esta gran conspiración nacional e internacional, que ahora el presidente con esta declaración le da motivos para hacerla más amplia todavía, contra ellos desde el atentado serio que sufrió, pero que la justicia no encontró más culpables que los marginales estos que vendían copitos de azúcar, por eso le llaman los copitos. No hay más culpables que esos. Pero Cristina Kirchner insiste con la conspiración y ahora lo mete ya a Milei también. De paso, me parece a mí que el presidente le dio la posibilidad a Cristina Kirchner de publicitarse en un momento que no es bueno para ella. A ella le está desafiando en el liderazgo del peronismo un gobernador que ni siquiera es importante, como Ricardo Quintela de La Rioja. Y no porque sea gobernador de La Rioja no es importante, sino que no es importante porque no es un hombre respetado en el peronismo. Sin embargo, le está desafiando. Hoy lo escuchaba a Quintela con Jessica Bossi en el programa de La Nata, y la verdad que la trataba a Cristina Kirchner como una dirigente descartable con fecha de vencimiento. Esto era imposible de imaginar hace un año. Entonces algo pasó en este año. Y yo creo que lo que pasó fue la voluntad de la sociedad, la vocación de la sociedad argentina de dejar el pasado atrás, de no volver al pasado, a un pasado de fracasos. Y creo que ahí Cristina Kirchner tiene mucho que ver porque ella expresa como nadie ese pasado, lo que pasó, lo que ya fue. Y lo que fue un fracaso en toda la línea.
en la candidatura de Quintel, en esta sublevación contra el liderazgo de Cristina, hay otro personaje también, que es Axel Kicillof. Este sí es importante por el cargo que tiene, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que para mí es el segundo cargo más importante del país después de presidente de la Nación. Ahora, Kicillof es Kicillof. Kicillof es el ministro de Economía que hizo los desastres que hizo cuando fue ministro de Economía, que lo vamos a pagar, que lo hemos pagado y lo vamos a seguir pagando durante mucho tiempo. Fíjense el caso YPF, que ellos, Cristina y Kicillof, le estatizaron y se lo sacaron a Repsol. Mal sacado, porque la ley prevé estatizaciones correctas y lo que no está previsto en la ley es incorrecto. Ellos hicieron el lado incorrecto de la ley. La justicia norteamericana está condenando a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares por esa mala estatización. ¿Es lo único que se pagó por Repsol? ¿Por YPF? No. Ya se pagaron a Repsol 10.000 millones de dólares. Con lo cual, si todo esto se confirma, el total van a ser 26.000 millones de dólares. YPF no vale eso. No vale eso, desde ya. Lo sorprendente, además, es que Cristina Kirchner no se resigna a que después del fracaso que terminó en diciembre del año pasado, cuando ellos entregaron el poder, tiene que dar un paso al costado, aunque sea disimulado. Digo, porque ella también, uno habla mucho del gobierno de Alberto Fernández, y fue el gobierno de Alberto Fernández, era el presidente, pero fue el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, que era la vicepresidenta, con muchísimo poder. No nos podemos olvidar de las veces que Cristina Kirchner provocó crisis política, le puso funcionarios a Alberto Fernández, le sacó funcionarios, le impuso políticas. Sí, los responsables son los dos de ese fracaso, que terminó recién en diciembre del año pasado. Los responsables son Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Y uno creía que ella iba a dar un paso al costado, aunque sea disimulado. Nadie le iba a imaginar a Cristina Kirchner criando nietos ni tejiendo. Pero que iba a tener una actitud más prudente, más prudente. De todos modos, escuchándolo hoy a Quintel en ese reportaje con Jessica Bossi, lo que uno ve es que todos ellos, Quintel, Kicillof, Cristina Kirchner, expresan un modelo de país que es muy distinto del modelo de país que ganó en las elecciones del año pasado. Para ellos, por ejemplo, el Estado tiene que tener una presencia decisiva y protagónica en la economía. Todo lo contrario de lo que propone Milei, que es un Estado chico. Chico, yo digo, ojo, chico pero eficiente, porque hoy tenemos políticas como esta de la AFIP que tienden a achicar el Estado, pero no tenemos un Estado más eficiente. Ojo, ojo con eso. Ahora, lo que pasa es que la Argentina tiene una historia de actitudes pendulares, ¿no? El péndulo va de un extremo al otro, de un extremo al otro. Y yo creo que si el presidente Milei fracasara, cosa que no deseo ni mucho menos, ni nadie puede desear que un presidente fracase, porque la sufrimos todos a los fracasos de los presidentes, el país podría retroceder a esas políticas que fracasaron. Podría retroceder a esas políticas que fracasaron. Por la política pendular. Miren, no hay un ejemplo mejor que el propio peronismo. Desde 1983 hasta acá, el presidente más liberal, además por el tiempo que gobernó, fue el peronista Carlos Menem. El peronista Carlos Menem fue el presidente más liberal. Los presidentes más antiliberales y estatistas de estos 40 años de democracia fueron los presidentes peronistas Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. En esa contradicción del peronismo está encerrada la Argentina. Por eso creo que el presidente se tiene que cuidar, tiene que respetar las formas, aunque no le gusten, y no tiene que pelearse inútilmente con nadie. Después de una breve pausa, Rodrigo de Loredo.
Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. La prevención del dengue es todo el año. El descacharreo es muy importante. Tigre, municipio. Para adelante con todo. Movistar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Toda una vida dedicados a la joya. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Bienestar sin fronteras. El nuevo podcast de OSDE. La cadena de valor es importante, pero mucho más importante es el valor de la cadena. 20 años de ProPymes. Techint. Electrodomésticos Teca. Tecnología alemana de innovación. Para adelante con todo. Movistar. Bien, como les dije, estoy con el presidente del bloque radical de diputados, Rodrigo de Loredo, y hoy hubo una información, que no sé si es cierta, que mañana podría romperse el bloque. ¿Es cierto? Yo estoy trabajando para que eso no suceda en un contexto tan complejo de la política, con atomizaciones por todos lados. Le pasa al PRO, a la Libertad Avanza, al peronismo, lo estamos viendo. Yo creo que como espacio político nosotros tenemos que tener templanza, tenemos que tener sentido de la responsabilidad y trabajar por la unidad. Yo estoy trabajando por eso. No está fácil porque hay como una fuerza centrífuga en la política que despide, digamos, las opciones que no se van a los extremos, ¿no? Ahora, hay como dos sectores en el bloque que para mí son minoritarios, ¿no? Estos que están muy contra Milei y por otro lado los otros 5 que votaron con Milei. ¿Cuál es su posición como presidente del bloque? ¿Está más cerca de quién está? Yo creo que nosotros como expresión política tenemos que estar del lado de un mandato que hay muy claro de nuestro electorado, que es un mandato de cambio, muy lejos de esto de el riesgo de volver hacia atrás, ¿no? En ese sentido, claro que tenemos diferencias con el presidente, diferencias vinculadas al aspecto institucional, diferencias que hemos expresado con nuestro sentido del voto en el Parlamento, por ejemplo, la calidad del ajuste cuando a nuestro juicio fue por demás con el sector de los jubilados, la calidad del ajuste cuando a nuestro juicio fue por demás con las universidades, pero después hemos acompañado casi todas las reformas necesarias, desreguladoras de la economía, muy necesarias en este país muy corporativizado. Le hemos dado la herramienta al presidente y ese es el lugar, a mi juicio, que tiene que tener el radicalismo, además de ser paciente, además de entender que falta siglos para las decisiones electorales. Mira, yo siento, Joaquín, que el radicalismo tiene muchos colapintos en el interior,
Vos vas a los distritos y tenés un extraordinario gobierno de Alfredo Cornejo Mendoza. Te refería a Franco Colapinto. Claro, muchos Colapintos, exitosos, candidatos, con mucho prestigio en su distrito. Vas a Santa Fe, Maximiliano Puyaro, vas a Corrientes, Gustavo Valdés, Leandro Esdero, Carlos Adir, y tenés dirigentes en todos. Pero nuestra escudería, me parece que por decisiones de la conducción nacional del partido, que son erráticas, que han sido, a mi juicio, especulativas, está dañada la carrocería. Entonces, te refería a Martín Lustó. Ahora, sí, a toda una corriente que ha salido corriendo a hacer ultraoposición. Me parece que ahora con la emergencia fuerte que vos estás cronicando de Cristina Fernández de Kirchner, ese lugar es un no lugar. Y aparte no tiene que haber una especulación. Gran parte del ajuste que ha hecho Javier Milei, a mi juicio, exitosamente, porque hay éxitos económicos insoslayables, es decir, está bajando la inflación, logró superávit, logró reducción del gasto. Todas estas cuestiones estaban previstas que Juntos por el Cambio las fuera a hacer en nuestras plataformas de gobierno. Entonces, en eso hay que ser coherentes. Después, marcar las diferencias y hacer lo correcto sin especular, que es lo que hemos intentado hacer nosotros desde un bloque. Ahora, ¿Lustó está influyendo para esta ruptura del bloque? No sé, Joaquín, yo lo que trato es de no traer estos problemas permanentes. Yo siento que hay dirigentes que en vez de intentar reconstruir vínculos con la sociedad proactivamente, se posicionan desde los conflictos. Y la verdad que el conflicto radical siento que es una telenovela con poco rating. Si estoy viendo la tele, creo que me interesa más Elegante y Wanda Nara, que sería más o menos Cristina con Quintela, que tiene un atractivo un poco mayor. Entonces, creo que hay un sentido de responsabilidad que hace que los dirigentes del radicalismo no estén ventilando estas diferencias que son propias en un momento en donde el gobierno también tiene un accionar, ¿no? Son como es que lo ha llamado este autor italiano, son como ingenieros del caos. El gobierno procura la atomización y la ruptura. Fíjate lo que le pasa al PRO, lo que le pasa a los otros bloques. Es decir, hay una fuerza centrífuga que procura atomizar todos los bloques. Nosotros tenemos que ser conscientes de esto, ser más responsables, mantenernos unidos y ser más pacientes. ¿Vos te imaginás una alianza electoral con Milei el año próximo? Falta muchísimo. Sí, falta mucho. Falta muchísimo. ¿Te imaginas que 10 meses todo lo que ha pasado en Argentina, falta más de un año? Sí, pero hay políticos que dicen, bueno, viene de fin de año, las vacaciones de marzo, hay que... Sí, ya están siempre haciendo cuentas electorales, me parece de ciencia ficción en el país en el que estamos. Sí creo que el radicalismo tiene que ser práctico. 2025 no es un año donde se elijan presidentes, donde se ponga en juego la propuesta nacional en sentido estricto. Creo que tiene que atender las realidades de las regiones, de los distritos, ser flexible con las mismas, como lo hemos sabido hacer en otros tiempos. Hemos pasado muchas turbulencias, ¿no? Me parece que ese es el planteo que nosotros tenemos que tener. En la evaluación del gobierno de Milei que haces, ¿hay algo que especialmente te choca del presidente? Bueno, él tiene una gimnasia, el gobierno ha aplicado en materia económica un shock fiscal y gradualismo monetario. Y creo que va a seguir por esa senda, ¿no? A mi juicio, descarten... Todo el mundo le elogia eso. Bueno, pero descarten que vaya a devaluar, descarten que vaya a sacar el cepo, me parece que descarten que vaya a acumular reservas, no va a lograr acumular reservas, va a ser masismo financiero para pagar las acreencias de enero y febrero a los privados y al Fondo Monetario. ¿Qué significa masismo financiero? Va a utilizar de vuelta los encajes del blanqueo que están en las cuentas de los bancos. De las personas. Sí, me parece que ese es el rumbo económico del gobierno. Empieza a haber un rebote en la economía, eso genera expectativas en la gente. La gente sufrió un ajuste muy grande, cuando empieza a tener un pesito más, ya hay un par de meses en donde los salarios están creciendo por encima de la inflación. Me parece que no se puede subestimar el efecto electoral de la estabilidad económica. Es muy fuerte, Joaquín. Me parece que el gobierno va a ir con eso. La economía es decisiva en todas las elecciones del mundo, aquí, mucho más acá que tenemos crisis. El gobierno me parece que ahí están sus principales aciertos, pese a las diferencias que nosotros tenemos, pero es objetivo y real que ha logrado esta baja inflacionaria y en un tiempo récord. ¿Y los reproches cuáles son?
Te sigo con aciertos, porque en materia desregulatoria me parece que ahí, a mi juicio, los principales aciertos de una Argentina. El trabajo de Federico Sturzenegger me parece muy acertado. Y después tiene una narrativa que choca en términos institucionales, que no la compartimos, que es violenta, que se pone en juego ahora con estas declaraciones que vos mismo mencionás, pero que son hechas adrede porque hay una articulación, es decir... ¿Hay una estrategia? ¿Ves una estrategia? No tengo duda. El gobierno va a ir con... ¿Y en qué consiste esa estrategia? La ultrapolarización, que nos pone a nosotros, al PRO, la ultrapolarización con Cristina Fernández de Kirchner, es una estrategia que tiene dos caras. En términos electorales, muy efectiva, Joaquín. Mal que me pese, es muy efectiva. En una sociedad, que esto ya se está pasando en el mundo entero, mediada por esto, lo que un escándalo puede más que un argumento, una emoción puede mucho más que la razonabilidad, esa dinámica, esa como dice este pensador, que es algoritmo más ira y polarización, es muy difícil de salir de esas trampas. Pero ¿cuál es el otro costado de esa estrategia efectiva desde lo electoral? Ahuyenta inversiones. Por eso yo creo que el gobierno va a elegir ese camino, pese a que sabe que ahuyenta inversiones. ¿Y cómo no va a ahuyentar inversiones? Yo recién te escuchaba que vos decías, bueno, pero hay un miedo de volver al pasado. Si vos te situás a cuando Mauricio Macri pierde las PASO, hoy que lo escuché en la Bolsa de Comercio, un domingo, el día lunes el riesgo país pasó de 800 puntos a 2.100 puntos. Y las acciones de las empresas argentinas cayeron un 50%, una de las caídas más grandes de la historia de la economía mundial. Es decir, los agentes económicos que van a invertir, cuando adviertan el crecimiento motorizado por el gobierno en la estrategia exitosa desde lo electoral, que es la ultrapolarización, van a retener las inversiones en los niveles que la economía lo necesita. ¿Te la imaginás en ese cuadro a Cristina Kirchner candidata en la provincia de Buenos Aires? No lo descarto. No lo descarto para nada, y creo que el gobierno, bueno, asume esos riesgos, que creo que Juntos por el Cambio también los asumió, porque es lo que más a mano tenés para cabalgar electoralmente. Es muy nítida la diferenciación. Basta ver los tuits que han cursado hoy. Le acaba de contestar Javier Milei a Cristina. Sí. Bueno, es muy... han estado hablando a través de la televisión o de las redes todo el día. Eso es muy exitoso. Yo creo que el gobierno sabe que eso ahuyenta inversiones. Por eso va a ir con estabilidad, gradualismo cambiario, va a continuar con ajuste y con el rebote de la economía, que es un pesito más, sin un crecimiento, va a tratar de llegar a las elecciones, porque dirá, gano las elecciones, y ese es el mensaje que le voy a dar al sector de la economía. El riesgo es muy grande, pero yo no tengo duda, para que el ciudadano que esté escuchando esto, yo no creo que esto se articule sentándose en una mesa o que haya un acuerdo abajo de no sé qué cosa. Es tácito y es de mutua conveniencia. Me parece que esta interna del PJ que tiene Cristina dura poco, porque está compitiendo contra el peor de los gobernadores que tienen los 24 distritos argentinos. Es un papelón. Claro. Bueno, acomodarán sus cargas. Sí, de hecho es la única provincia que tiene bonos, ¿no? Y Javier Milei la ha escogido como la rival perfecta. Ella tiene un resurgir. Entonces, ¿te imaginas con esta realidad y esta contextualidad? ¿Cuánto más aún tenemos que las otras expresiones políticas estar unidas, ser más sensatos, aguantar, hacer lo correcto, hablarle a nuestro electorado, argumentar las cosas que estamos haciendo y por qué las estamos haciendo? Porque evidentemente el gobierno va a ir por esa senda. Déjame hacerte una última pregunta. ¿Qué le aconsejarías vos a los dirigentes del radicalismo para salvar al partido? Porque veo que hay muchos analistas políticos, no yo, pero hay muchos, que están diciendo, bueno, a lo mejor estamos ante la agonía del radicalismo. ¿Qué le aconsejarías para que esto no suceda? Que es un tiempo para invertir, para sembrar, así como este discurso... No estamos hablando de plata, sino invertir en otras cosas. No, invertir me refiero a que vos tengas un relato. Nosotros en el bloque nuestro tenemos un relato que llegará al momento que lo podamos contar. Ahora es muy difícil que el ciudadano, la otra vez ponía un ejemplo, tenemos un accidente y está tu hijo por salir de la terapia intensiva, sale el médico, te quiere hablar de otra cosa. No hay margen en la sociedad argentina, está solamente pendiente de ver si le emboca o no la economía después de muchos años de frustración. Se está tomando un remedio porque hay una enfermedad crónica de populismo que tiene décadas en el país. Ojalá que decisiones duras que ha tenido el coraje de tomar este gobierno
acomoden eso. Una vez que se acomode eso, tiene que haber un radicalismo que haya estado cerca del reclamo de los sectores productivos, cerca de la institucionalidad y que tenga un argumento para dar. Vos me preguntas a mí, ¿qué hicieron ustedes? Le dimos las herramientas. Somos autores de la reforma laboral. Estamos bregando porque el gobierno acceda a una reforma sindical. Es la oportunidad de hacerlo. El tren pasa una sola vez. Como dice Martín Tetaz, es un cometa Halley. O lo haces ahora o no lo vas a hacer nunca más, ¿no? Le dimos las herramientas y estamos apoyando a que de alguna manera resolvamos el principal problema económico. Cuando eso se suceda, es muy difícil hablar de cualquier otra cosa, Joaquín. Es más, te voy a ser sincero, me parece chamullo cualquier otra cosa. Claro. En serio, me parece un verso y la gente un poco lo advierte porque... Es cierto que la sociedad está hoy solamente preocupada por la economía. Pero no es una cuestión de percepción de la sociedad. Es verdaderamente cualquier otro planteo. Yo creo que el gobierno carece por ahí de una mirada productiva, carece de muchas otras cosas que creo que en un estadio posterior habría que dárselo. Pero ninguna de esas otras cuestiones serían posibles si no tenés estabilidad económica. Claro. Incluso cuando hay una actitud que uno dice, che, tendrías que ser más empático con los sectores más vulnerables, no deja de ser cierto que terminar con la inflación beneficia a los sectores más vulnerables. Claro. Ahora se puso de moda por el premio Nobel de Economía Robinson y Acemoglu. Entonces salen... La importancia de las instituciones en la economía. Bueno, pero salen los abogados y los politólogos a hacer una lectura simplista, entendiendo que esos autores refieren a las instituciones típicas del republicanismo. Pero en realidad, esa tesis habla de instituciones vinculadas a proteger la propiedad privada, aperturización en el comercio internacional y estabilidad económica. Son instituciones inclusivas que mejoran la calidad de vida de la gente. Lo que sí recomendaría a esos autores es el último libro menos difundido, que es El pasillo estrecho, que hablan de la necesidad de tener un Estado que no sea elefantiástico, pero que no sea inexistente, claro. Lo dice Robinson y Acemoglu, sino que brinde oportunidades, que tenga justicia independiente. Bueno, me parece que ese es el relato nuestro, que hay que encontrar la oportunidad para darlo, y ahora tenemos que, objetivamente, trabajar para que le vaya bien al país. Esto que parece una boludez que te digo, Joaquín, al final del día, el arco político se divide en dos partes. Quienes quieren que le vaya bien al gobierno, después se ponen a analizar, che, si le va bien, electoralmente estás complicado. Es un análisis de segundo grado. Va mal a todos. Que quienes quieren que le vaya mal. Dentro de los que quieren que les vaya mal, hay algunos que directamente lo hacen por interés y otros porque consideran que si le va bien, le va a ir en el largo plazo mal. Muy rebuscado. Tenemos muchos años de construcción de pobreza y de marginalidad. Hay un cambio muy grande, tenemos muchas diferencias con lo institucional, con lo cultural, con lo discursivo. La violencia digital, ahora que se pone de moda, tanta cita bíblica, digamos, ¿no? Si vos sembrás vientos, vas a cosechar tempestades. Así es. Y lo que hoy está pasando en el mundo es que lo digital, más temprano que tarde, se traslada a lo físico. Se traslada a lo real. Entonces, me parece que esas son de las grandes diferencias que nosotros tenemos. Creo que tiene que haber un diálogo más racional, más cordial, más sensato y más estable. Te agradezco mucho, Rodrigo. A vos, Joaquín. Una pausa y vamos a hablar con la presidenta del Coloquio de Ideas. Bien, como les dije, estoy con la presidenta del Coloquio de IDEA, Gabriela Arnaudo, que además es presidenta o jefa de la Visa en todo Cono Sur. Visa, la tarjeta Visa, sí, la que usamos. Cuando la usamos, ella está detrás. No es así, pero supongamos que es así. Pero algo así.
No, me estaba recordando que usted dijo en su discurso que este es un momento de grandes oportunidades. Yo le quería preguntar por qué. Bueno, a ver, nosotros marcábamos en el título esto de si no es ahora cuándo, transformar, invertir, sostener. Este era el título de este año. Creemos que se están empezando a dar esas transformaciones que por muchos años como sector privado nosotros venimos pidiendo, ¿no? Una transformación profunda de la Argentina que tiene que ver con esto, en primer lugar, del equilibrio fiscal, que tanto y por tantos coloquios hemos mencionado que era fundamental, reducir la inflación, la emisión monetaria, esos cambios para lograr esta estabilidad macroeconómica que nos permite pensar como condición necesaria para el desarrollo sostenible, económico y social de un país, empieza a darse, ¿no? Entonces, hablamos de esos cambios que se requieren para poder dar respuesta o empezar a dar respuesta a una gravedad que tiene el país y que nos llama a la acción, que es la pobreza, ¿no? O sea, tenemos 1 de cada 2 argentinos pobres en la Argentina. 7 de cada 10 de nuestros niños es pobre. Ante esa situación, sí, creemos que se empiezan a dar estos cambios, ¿no? Que empiezan a dar o a permitirnos tener o pensar en que hay luz al final del camino. Y desde ese lugar nosotros decimos, bueno, ¿qué nos toca a nosotros como empresarios? Y el coloquio de IDEA y desde IDEA hicimos un llamado, la reflexión para nosotros mismos como empresarios, ¿no? A decir, bueno, nos toca un cambio también. Estamos en un año bisagra. ¿Y cuál es la evaluación fundamental que usted hace de ese coloquio, de esos 3 días en los que escucharon a mucha gente, entre otros al presidente de la Nación, al ministro de Economía también? ¿Cuál es la evaluación que usted hace? A ver, nosotros vimos un coloquio diferente. Recién lo hablábamos un poquito fuera con un optimismo. Sí, hace mucho que no escuchaba hablar tanto de un coloquio como este. Que nos pone muy contentos que se haya hecho eco de estos mensajes, ¿no? De un optimismo respecto a que Argentina puede salir. Por supuesto que se requiere mucho más, ¿no? Pero que empieza a transitar el camino de esas transformaciones profundas que tiene que ver con todo esto que mencionábamos recién y que había un consenso generalizado, ¿no? El coloquio, para quienes no van, tiene mucho de pasillo, ¿no? De qué pasa entre uno y otra sesión, qué se habla en los pasillos, y de lo que se hablaba es de que en general, como empresariado, vemos que estos cambios empiezan a converger con la agenda que como sector privado veníamos trayendo, ¿no? Y pidiendo cambios tanto en materia laboral, una visión de una... Esto que está aplicando Milei lo venían pidiendo ustedes hace mucho tiempo. Hace muchos colombianos. Y nadie lo escuchaba. Y nadie nos escuchaba, pero ahora empezamos a encontrar un eco, ¿no? Sobre todo en los últimos años, creo yo. Por ejemplo, para ponerlo concreto, nosotros veníamos pidiendo que el marco laboral había que actualizarlo, ¿no? Que modernizarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como sector privado nuestro rol es invertir, crear valor, generar empleo, ¿no? Con competitividad, con productividad. Para crear empleo, ese marco laboral tiene que ser moderno. Entonces dijimos, bueno, hay que cambiar el esquema de multas. Lo hicieron, está en las leyes bases. Hay que extender el periodo de prueba. Lo hicieron, está en las leyes bases. Obviamente que faltan. Nosotros decimos, bueno, falta trabajar todo el esquema de intereses, ¿no? De capitalización de intereses que hay en los juicios laborales, que encarece significativamente todo el costo laboral, ¿sí? Hay que actualizar los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Hay que declarar ciertas acciones que son prohibidas, bloquear una planta, eso tiene que estar prohibido, tiene que estar declarado. Sí, falta, todo esto falta, pero esto se hizo, ¿no? Veníamos pidiendo equilibrio fiscal, eso se hizo. Bueno, falta, ¿qué falta? Y falta hablar de otros temas como cómo modernizamos o simplificamos el esquema impositivo. Bueno, sí, pero parece que hay una visión política o una vocación política de querer hacerlo, ¿no? Pero acá falta. Entonces, nosotros decimos, esto se hizo y lo celebramos, nuestro rol es invertir para crear empleo, para generar valor, y esto pedimos que se haga para crear condiciones sostenibles, ¿no? Que esa inversión se sostenga en el tiempo para que el desarrollo en el tiempo también sea sostenible del país, ¿no? El presidente de IDEA, porque hay 2 presidentes, usted es el presidente del coloquio, el presidente de IDEA, Santiago Miñones, en su discurso dijo que, bueno, había que elogiar lo que era elogiable del gobierno, pero también había que pedir instituciones fuertes, había que pedir respeto a la Constitución, respeto a la libertad de expresión de prensa, y la designación de jueces probos. ¿Esto es una idea que comparten todos los empresarios? Estos pilares, exactamente esos que describiste, Joaquín, ¿no? El tema de tener condiciones claras, instituciones fuertes en los 3 poderes, ¿sí? El tema de respetar la libertad de expresión, son temas que desde IDEA venimos hablando desde hace mucho. Son pilares
fundamentales de IDEA. ¿Sí? En IDEA somos más de 560 empresas, entre grandes empresas y pymes. Somos la principal voz del empresariado local a través del coloquio. Y nuestras prioridades, entre otras, están estas tres. ¿Sí? Lo que decimos es, si no hay una institucionalidad fuerte, a ver, ¿por qué se atraen inversiones al país? ¿Por qué vendrías a invertir a Argentina? Claro. Para invertir en un país, cualquier extranjero o cualquier inversor local lo que tiene que hacer es confiar. Yo no puedo confiar en vos si no creo en vos, si vos no me das señales claras en el largo plazo, ¿sí? De que yo tengo que invertir en vos porque vos te vas a comportar siempre de la misma manera y vas a respetar las reglas que acordamos. Lo mismo pasa a nivel de un país y los empresarios cuando invertimos. Si vos me das reglas claras de largo plazo y lo que decís que hacés lo vas a hacer, y cuando tenemos cualquier diferencia, quienes tienen que actuar, actúan a la altura de las circunstancias, o sea, tenés instituciones fuertes, eso se llama, ¿no? O sea, cuando hablamos de instituciones fuertes, para ir a... Bueno, los tres poderes tienen que ser sólidos para que el empresariado local o internacional pueda venir a invertir al país. Y eso lo venimos mencionando coloquio tras coloquio. Ahora lo puso Santiago, en su discurso de cierre, Santiago Mignone, pero hemos tocado este tema a lo largo de varios coloquios. Hoy se disolvió la AFIP. ¿Qué significa eso para el empresariado? A ver, acaba de salir, ¿no? Todavía tenemos que leer un poco de qué se trata cuando salga la reglamentación. Yo creo otra vez que todo esto habla de estas transformaciones que está proponiendo el gobierno y que están alineados, ¿no? En muchos casos con lo que nosotros veníamos exigiendo. Vamos a ver de qué se trata exactamente, insisto, esto hay que mirarlo. Creo que viene por atacar sobre todo la parte del gasto. Vamos para poder darles una opinión exactamente de cómo lo vemos, ¿no? En general, nosotros en todo lo que tiene que ver con el tamaño del Estado, fue uno de los temas del coloquio. Estamos de acuerdo con que hay que revisar el rol del Estado y cómo el rol del Estado, ¿no? se coordina con el rol del sector privado en sus tres niveles, ¿no? Porque genera burocracia, genera duplicidades, genera ineficiencias para los costos y la competitividad del país y de las empresas. Entonces, ahí hay que verlo, pero bueno, entiendo que una vez que esté, vamos a poder opinar, impuestos, ¿no? Vamos a ir pagando. Esto no cambia desde ahí. Los impuestos distorsivos que la Argentina tiene y que nosotros venimos diciendo hay que cambiarlo, todavía hay que seguir trabajándolos, ¿no? A ver, una pregunta como presidenta de Visa. ¿Cómo ve el consumo? Digamos, la gente es más optimista ahora, está tratando... ¿Cómo ve el crédito también, que esto es muy importante? Las tarjetas trabajan con crédito. ¿Cómo está viendo el consumo y el espíritu de la gente? Bueno, a ver, vamos a ir por parte. En general, creo que la recuperación de la economía va a llevar un tiempo, ¿no? Que requiere un poco de todos estos cambios que veníamos hablando, el consumo en particular, y ya hablo como Visa, digo... Hemos visto algunas señales de mejoras en los últimos meses, ¿sí? Creo que tuvimos un segundo trimestre, particularmente abril, mayo, que cayó significativamente un piso y empiezan a verse mes a mes señales de recupero, ¿no? Cuando como IDEA le preguntamos al empresariado, inclusive en una encuesta, 240 directivos, ¿cómo ve el año que viene? Que eso es hacia dónde vamos, ¿no? 240 directivos dijeron lo vemos moderadamente mejor, incluso mucho mejor. El 70% dijo moderadamente mejor, 18 de ese 70 mucho mejor. Nosotros vemos un consumo que se empieza a recuperar, tanto doméstico, también debo decir internacional, ¿sí? Que hay mucho viaje, eso también se ve. Pero digo, esta es la parte... ¿Aumentaron los viajes de los argentinos? Sí, por lo menos y en eso el que consumo. Todavía estamos con no, habría que preguntarle al Ministerio de Turismo. Eso que todavía estamos con cepo y con todos esos impuestos distorsivos, ¿no? Pero sí, que esperemos que a fin de año finalmente por lo menos el impuesto país se elimine, que es lo que el presidente mencionó también en el coloquio. Creo que sí se ve que en el sector, a ver, yo siempre separo acá, ¿no? Estamos hablando de un sector de la economía. Obvio. Un sector asalariado, ¿sí? Que es el que tiene acceso al crédito. También se ve más acceso al crédito, más crédito al sector privado. Que esto se traduce en más cuotas, ¿no? Disponibles para el consumo con tarjeta, pero en general, a ver, creo que el Estado también en este sentido hizo bien en eliminar esa necesidad de tomar fondos del sistema financiero y disponibilizarlo para que el sistema financiero lo pueda prestar al consumidor, cuotas con las tarjetas, préstamos hipotecarios, préstamos personales, pero también al sector privado. Y ustedes me dicen, ¿cómo? Y el sector privado dispone
de crédito para poder poner en marcha capacidad ociosa que tenía, para tener capital de trabajo. Entonces eso es inversión, ¿no? Empieza a haber inversión, posibilidad de inversión en la Argentina. No siempre hay que pensar con inversión que tienen que llegar. A mediano plazo se necesitan otras cosas, por supuesto. Necesitamos sacar el cepo, ¿sí? Necesitamos eliminar estos impuestos distorsivos. Pero ya hay posibilidad de inversión en el corto, ¿no? Y esto también es parte de lo que nosotros destacamos. Una última pregunta ahora sí. El estado de ánimo del empresariado, que usted estuvo con 600 empresas, así que... Bueno, yo creo que el coloquio ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Yo creo que esto que decía al principio, creo que en general hay este optimismo de decir, bueno, empiezan a darse los cambios que necesitamos, nos toca invertir, ¿sí? A nosotros nos toca hacer lo que nosotros tenemos que hacer, invertir, pero hay una visión, sobre todo que respecto al año que viene vamos a estar mucho mejor, y yo creo que eso es un cambio de época que hay que aprovechar el momento, ¿no? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Claro. Lo vamos a hacer. Argentina tiene una oportunidad única e histórica de dar vueltas años y años de estancamiento. Bueno, y nosotros... De alguna manera el nombre del coloquio... Si no es ahora, ¿cuándo? Si no es ahora, ¿no? ¿cuándo? Y nosotros como empresarios tenemos que estar a la altura de los desafíos que Argentina tiene, ¿no? Le agradezco mucho que haya estado acá. Un placer, ¿eh? Gracias. Un placer, Joaquín. Una pausa y vamos a hablar del verano y la luz con Emilio Aput. Bien, como les dije, estoy con Emilio Aput, que es exsecretario de Energía, que fue en estos días recientes enviado por el expresidente Mauricio Macri para una negociación con el gobierno del presidente Milei, y que terminó con una nueva secretaria de Energía, la señora Tetamanti. Emilio, lo primero que te quiero preguntar es si va a haber cortes en el verano. Después vamos a hablar de la política, pero ¿va a haber cortes de luz en el verano? Lo extraño sería que no los hubiera, ¿no? Hace 15 años que todos los veranos hay cortes de luz. ¿Y por qué? Es porque después de 4 gobiernos, yo diría, populistas del kirchnerismo, donde se le metió en la cabeza a la gente que no hay que pagar la luz, que el Estado va a subsidiar, etcétera, se descapitalizó el sector. ¿Qué quiere decir que se descapitalizó? Que no se hicieron las inversiones en ninguno de los 3 segmentos, ¿no? La luz que llega a tu casa se genera, se transporta y se distribuye. Los 3 segmentos están subinvertidos. Y entonces esa descapitalización de casi 20 años no se puede recuperar de un año para el otro. Por eso creo que el gobierno tiene que explicarle a la gente porque cuál es la diferencia con los cortes del año pasado. Que el año pasado pagábamos 1/10 de lo que pagamos ahora. Entonces, pero ahora, de todos modos, se pagan facturas altas, ¿eh? No, por eso digo, ahora el 40% de la población paga lo que cuesta, o sea, 10 veces más que el año pasado. Entonces, si paga facturas altas y tiene corte de luz, va a ser complicado. Bueno, eso es lo que tiene que explicar el gobierno, ¿no? Porque yo que estoy pagando 10 veces más que el año pasado, me cortan la luz y voy a decir, bueno, ¿cuál es la...? Bueno, hay que explicar que esto es un proceso que lleva su tiempo, por condicionantes técnicos, ¿no? De que no se consiguen equipos de un día para el otro, y financieros, porque si vos querés de repente recuperar 20 años de desinversión, ¿quién lo paga? Lo paga la tarifa, y eso es impagable. Por eso es que hay que ir haciéndolo en forma gradual, pero explicándole a la gente que en el verano 26-27 prácticamente no va a haber cortes. Es decir, que tenemos 2 años más en el que es posible los cortes. Claro, por eso está bien que el gobierno haga un plan de mitigación, de información. ¿Y a dónde harías los cortes vos? ¿En las casas de familia o en las empresas? No, pero eso depende de cuál es la causa. Si la causa es en la generación, o sea que se produce menos electricidad de la que se utiliza, en ese caso se puede, si no son cortes intempestivos porque una central sale de servicio, se dice, bueno, yo tengo 10 y la demanda va a ser 11, bueno, arréglensela para que un megavatio más, supongamos, se puede hacer de la menor forma
con las menores consecuencias posibles. Y en ese caso sí se puede hablar con las distribuidoras y decirles, bueno, arreglen con los grandes usuarios, ¿no? Que desplacen su consumo fuera del pico, ¿no? Ahora, los cortes más comunes son los de distribución y esos no los podés prever. Vos ahí se corta y lo que tenés que tener... Distribución es el que lleva la electricidad a la casa de cada uno. Para los del AMBA, Edenor de Sur, para los de Córdoba, EPEC, para los de Mendoza, la empresa provincial de energía, ¿no? Entonces, esos son los que tienen que estar preparados con cuadrillas y con repuesto de manera que el corte sea lo más chico posible, pero no lo pueden evitar. O sea, se calientan los cables o un transformador sale de servicio en una zona densamente poblada y que prenden el aire acondicionado todos al mismo tiempo, bueno, eso falla. Pero me parece que hay que sincerarse y no decir que porque las tarifas han recuperado su valor, una parte... Va a haber luz. Abundancia de luz en el acto. Así es. ¿Cómo fue, si podés contar, la negociación con Milei en nombre de Macri? Sí, yo creo que hay una buena sintonía, una buena química entre el expresidente Macri y el presidente Milei, ¿no? En varios aspectos. Y en una de esas conversaciones que tuvieron, esas cenas... con milanesas. Con milanesas y con entraña a veces, hablaron del tema energético porque en realidad PRO tiene un potencial muy grande de profesionales y conocimientos porque había trabajado mucho. Yo conduje el equipo que ante la eventualidad de una presidencia de Patricia Bullrich, ¿no? Durante la campaña, y eso era un capital de conocimiento y de experiencia disponible, ¿no? Claro. Entonces, con buen criterio, dijeron, bueno, ¿por qué no empiezan a conversar para ver si se llega a un acuerdo de una eventual colaboración de PRO a la gestión del gobierno en energía? Entonces, bueno, me pidió Mauricio Macri que yo encarara por el lado de PRO. Hiciera de puente con el gobierno. Claro, y por parte del gobierno pusieron a Daniel González, que es un profesional que compartimos el directorio de YPF hace unos años, que está, digamos, respondiendo directamente a Toto Caputo. Y llegamos a unas coincidencias muy grandes, es decir, no hay muchas diferencias a nivel técnico. Sí, después se empasta un poquito desde el punto de vista político porque empiezan a decir, bueno, que va a tener más peso este o el otro. Pero desde el punto de vista técnico nos pusimos de acuerdo cuáles son las prioridades para el sector energético, los cambios o ayornamiento que tiene que tener el sector energético para lo que se viene. Lo que se viene es una corriente de inversión seria. ¿Crees que va a haber una corriente de inversión más allá de las tarifas, que obviamente eso provoca inversión, pero inversiones nuevas? Absolutamente. ¿Por qué? Porque es un buen negocio invertir en energía, ¿no? Tanto en la local, que es recuperar eso que hablamos antes de la descapitalización, o sea, invertir en generación, en transporte y distribución, y lo que es el futuro, nos guste o no, poner en valor, monetizar todo el potencial de Vaca Muerta, que es insuficiente la demanda local y regional para ese potencial. Tenemos que salir a venderle a China, a venderle a Europa, a venderle a la India, gas y petróleo. Y el gas, la única forma que podés llegar a esos mercados es a través de la licuefacción, ¿sí? Hay que hacerlo al gas natural, gas licuado. Pero hace falta muchas inversiones. Entonces, lo que hay que tratar es que rápidamente, ¿no?, se llegue a el equilibrio, a resolver los problemas de la macroeconomía, ¿sí? Por eso, en una emergencia, el que tiene que mandar es economía y se tienen que poner a la orden de economía todas las demás áreas, incluso la energética. Ahora, superado eso, que va a ser el año que viene, entonces ahí ya empiezan el acomodamiento de todas las variables que hoy están impidiendo esa inversión. Estamos hablando de inversiones importantes y de tal magnitud que si se hacen bien las cosas, el sector energético puede superar al campo en lo que hace a la provisión de divisas, ¿no?, por exportaciones. Por exportaciones en menos de 10 años. O sea, estamos hablando de plazos cortos, ¿no?
Y no tenemos todo el tiempo del mundo, Joaquín. ¿Por qué? Porque lo de la transición energética es algo que se viene, ¿no? Que quiere decir que hay un plazo, un deadline donde se acaba la era del petróleo o que va a tener precio bajo. Entonces, si no nos ponemos las pilas ahora, Argentina, que tenemos un recurso inmenso en Vaca Muerta, va a quedar sin valor bajo tierra cuando se acabe la era del petróleo y la transición. Muchas gracias, Emilio. No, un gusto. Muy buena y muy clara tu exposición. Se nos acabó el tiempo a los dos. Chao, hasta el lunes.